Lo que más choca o lo que más llama la atención de... sí. Lo acerco más, ¿no? Es que no sabía si lo acercaba o lo alejaba. Bien. Lo que más llama la atención en los orígenes de la iconografía paleocristiana es que no tenemos imágenes claramente o incontrovertiblemente cristianas hasta finales del siglo II, es decir, hasta en torno al año 180, 180 después de Cristo, obviamente, siendo que los textos referidos a la creación o a los orígenes del cristianismo datan pues, desde la primera generación después de Cristo, de San Pablo, segunda generación, los primeros evangelios, es decir, que realmente tenemos textos referidos a la aparición de esta nueva religión pues desde a partir del un poquito antes del 70, del año 70, y sin embargo el arte, por así decirlo, lleva su vida propia, va de manera no paralela a los textos, y esto siempre ha causado, por así decirlo, una cierta perplejidad, porque realmente nuestro corpus de textos es muy amplio, muy sólido, se desarrolla por así decirlo, una teología muy sólida a partir, como digo, de finales del siglo I, y sin embargo la imaginería, la iconografía, los símbolos no aparecen hasta un siglo después. Además, nosotros contamos con por así decirlo, una limitación importante de conocimiento, es decir, esa iconografía cristiana no aparece en cualquier parte, sino que aparece en unos contextos muy determinados, el más importante de los cuales justamente es el contexto funerario de las catacumbas, que es de lo que yo hablaré. Todo esto, por así decirlo, cambia a partir de por así decirlo, de la liberalización de cultos que establece Constantino a principios del siglo IV, pero realmente hasta ese momento, que es lo que resulta más interesante, nuestro conocimiento de la iconografía cristiana primitiva se circunscribe a eso, a unos espacios muy determinados, a un contexto religioso muy particular, que es el funerario, y en su mayoría a la ciudad de Roma. En ese sentido, es muy importante tener presente que, aunque nosotros entendemos el cristianismo como una religión distinta, prácticamente desde las primeras formulaciones doctrinales y teológicas de San Pablo, y luego de los evangelios son posteriores a San Pablo, realmente desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista de la vida comunitaria de la religión, no hay una diferencia real entre judíos y cristianos hasta muy tarde. Normalmente hay quien dice que incluso casi hasta el siglo IV, yo creo que es un poco exagerado, pero por lo menos hasta, desde luego, finales del siglo II, principios del siglo III, las comunidades viven juntas, coexisten, digamos, con sus problemas internos, pero realmente los cristianos se desarrollan, se expanden sobre todo utilizando la red de contactos, la red geográfica, las instalaciones, por así decirlo, de los judíos que ya desde antes de la destrucción del templo, del segundo templo en el año 70, estaban ya dispersos por todo el Imperio Romano e incluso fuera del Imperio Romano, también por el Imperio Parto, de modo que había, por así decirlo, una comunidad de judíos por todo el imperio que los cristianos utilizan como plataforma de difusión, es decir, el cristianismo se difunde utilizando, por así decirlo, esa red de las sinagogas. Claro, en ese sentido es interesante entender que durante ese periodo de difícil separación litúrgica y de vida comunitaria, los cristianos no estuvieran especialmente interesados en crear un universo de imágenes propio, porque precisamente el judaísmo también, lo prohíbe, o al
menos no lo favorece. Luego veremos que esto tiene muchos problemas. Es decir, el judaísmo de esta época no es anicónico, aquí vemos la diferencia entre los dos conceptos, no es completamente anicónico, utilizan imágenes, no es como el judaísmo de hoy en día o el islam suní, que es completamente anicónico, no utilizan imágenes con valor simbólico, ni mucho menos representaciones de seres vivos, pero sí tiene una, digamos, actitud teórica hostil hacia las imágenes, es decir, es iconófobo. La iconofobia del judaísmo antiguo se basa evidentemente en textos bíblicos, ahí tienen unos cuantos, no he puesto todos porque son muchísimos, no tendrás otros dioses que no sea yo, no forjarás ídolo, no fabricarás dioses de metal fundido, es decir, todo esto que está en el Antiguo Testamento, y ahí he recogido unas cuantas citas que yo creo que se leen relativamente bien, son el fundamento teológico, el fundamento teórico del judaísmo para asumir esa iconofobia. Pero, insisto, en esta época, sobre todo por la presión cultural del contexto, es decir, los judíos viven dispersos a lo largo del Imperio Romano y el Imperio Romano es un imperio que favorece la imagen, favorece la representación plástica, no son anicónicos, no rechazan por completo el uso de las imágenes. Luego volveremos sobre esto porque es importante. Bien, normalmente entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué los cristianos no crean imágenes antes del 180? ¿Cuál es la razón, no? La teoría más antigua, que es ya del siglo XIX, de este autor que tengo ahí, Theodor Clauser, viene a decir que, bueno, no, que es que realmente los cristianos, que eran, digamos, una cosa completamente distinta de los paganos, completamente distinta de los judíos, tenían, por así decirlo, un rechazo visceral hacia la idolatría y, digamos, rechazaban la creación de cualquier tipo de imagen. Bueno, esto es una idea, digamos, típicamente alemana y típicamente luterana, es decir, los cristianos primitivos son como los alemanes luteranos y entonces realmente son hostiles realmente hacia la idolatría, que es una cosa de paganos y de católicos, para que nos entendamos. Quiero decir que detrás de esta, digamos, de esta teoría hay mucho sustrato ideológico, ¿no? Bien, más recientemente, orientando, digamos, o reorientando la interpretación hacia una versión más economicista, más típicamente marxista, de la interpretación de la historia, viene a decir, bueno, no, es que estos primeros cristianos eran gente pobre, se nutrían básicamente de estratos muy populares de la ciudad de Roma y de las ciudades donde se asentaban, y entonces, evidentemente, la no disponibilidad económica no favorecía la creación de un arte específico, porque no tenían con qué pagarlo, ¿no? Bien, esto de entrada es falso, ¿eh? Nosotros sabemos que los primeros conversos cristianos son de todo tipo, de todo estrato social. De hecho, el primer converso de San Pedro, el centurión Cornelio, es un señor rico, auténticamente rico. De modo que, y luego, pues ahí nosotros sabemos, lo tenemos bien documentados, que hay cristianos esclavos, pero hay cristianos digamos, de todos los segmentos sociales. Y volviendo otra vez al problema de la no separación entre la sinagoga y la iglesia cristiana que se da durante estos primeros siglos, no hay que perder de vista que las conversiones, digamos, al cristianismo, que van de la mano con un periodo durante el cual el judaísmo no es todavía una religión étnica, sino que es una religión de conversión, es decir, una religión que busca afanosamente conversos dentro del mundo clásico. Nosotros sabemos, tenemos bien testimoniado la existencia de conversos al judaísmo de altísimo nivel económico. Son un tipo de conversos especiales, los varones no se circuncidan porque no les gusta nada, pero hay muchísimas conversas, por ejemplo, de alto nivel económico al judaísmo,
y que se conocen con el nombre de metuentes, es decir, los temerosos de Dios. Es decir, son gente que van a los cultos, van a la sinagoga, pero no son completamente judíos porque, por así decirlo, no pasan por, en el caso de los varones, por el rito un tanto traumático para ellos de la circuncisión. Pero fíjense ustedes, una metuens famosa, vamos, fue nada menos que Sabina Popea, es decir, la mujer de Nerón. Esa señora era, desde el punto de vista, nosotros diríamos simpatizante del judaísmo, a lo mejor diríamos una conversa del judaísmo. Es decir, que realmente nos encontramos con que esa, digamos, esa interpretación tradicional de no, los cristianos primitivos eran gente de casta de extracción social baja, pobres, esclavos, marginados de la ciudad de Roma, no es completamente cierta. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues efectivamente volvemos otra vez a lo que habíamos dicho antes de esta no separación efectiva de las comunidades judías y cristianas que, por así decirlo, retrasa esa incorporación de los cristianos a la plasmación de un arte, por así decirlo, propio, que le sea propio, que luego ya veremos que lo de propio también tenemos que ponerlo entre comillas. Les he puesto en la pantalla unas imágenes bastante recientes, está reexcavando una de las, no sé si son 4 o 5 sinagogas mayoritariamente judías que hay en la ciudad de Roma. En Roma hay muchas catacumbas, luego lo veremos, pero hay alguna, la mayoría son mixtas. Son enterramientos donde se enterraban paganos, donde se enterraban cristianos y donde se enterraban judíos. Pero las hay que son, por así decirlo, mayoritarias cristianas, mayoritarias judías, y de estas mayoritarias judías están reexcavando, por así decirlo, esta que está en Villa Torlonia, debajo justamente del palacio del príncipe Torlonia, donde vivió Mussolini, estas ironías de la historia, Mussolini vivía encima de una catacumba judía, y se está, digamos, apreciando hasta qué punto, digamos, durante el siglo II e incluso durante el siglo III, las comunidades judía y cristiana convivían con símbolos inequívocamente judíos, la menora en el techo de la catacumba, es decir, eso no hay ninguna duda de que efectivamente nos demuestra que ese es un lugar, un espacio de enterramiento típicamente judío. Bien, otro de los, por así decirlo, problemas que nos plantea la interpretación o cómo nace el arte paleocristiano es, digamos, la selección de imágenes que se hace. Nosotros lo vamos a agrupar de la siguiente manera. Vamos primero a estudiar los símbolos, lo que son puramente símbolos, motivos, por así decirlo, decorativos a los que se le dota de un valor semántico especial. Elementos, digamos, antropológicos, es decir, representaciones de figuras humanas, pero desdotadas de contexto, y luego ya los contextos, por así decirlo, narrativos o micronarrativos que se remiten mayoritariamente a la Biblia. Pero en cualquier caso, como vamos a ver, en ninguno de estos 3 campos, símbolos, representación antropomórfica, representación, por así decirlo, narrativa, vamos a encontrar que el arte paleocristiano innova, no es novedoso, es decir, es un arte que se enmarca completamente dentro del arte romano o grecorromano de la época. No hay, por así decirlo, nada, por así decirlo, inventado. Y no solo eso, sino que además, y luego hablaremos con detalle de esto, la selección tanto de imágenes como sobre todo de elementos narrativos que se hacen, es decir, de pasajes de la Biblia que se hacen, es muy particular, es muy extraña. No se ajusta para nada a lo que nosotros, por así decirlo, entenderíamos como algo más propio o más relevante del arte cristiano, o por lo menos, desde luego, no se parece nada al arte cristiano, por así decirlo, posterior. Bien, vamos a ir centrando ya, digamos, la explicación en el contexto al que nos queremos referir, es decir, las catacumbas. Las catacumbas es una palabra griega
adaptada, por así decirlo, al latín vulgar, es un elemento típico del latín vulgar. En realidad es el nombre de una de las catacumbas de Roma, la que llamamos hoy en día Catacumba de San Sebastián, que originariamente se llamaba Kymeterium o Keimeterium, esto es latín vulgar, Kymeterium ad catacumbas. Catacumbas es una palabra griega que quiere decir canteras. Entonces sería un lugar donde efectivamente había una cantera, ahora explicaremos por qué, y esa cantera, al ir, por así, era una cantera a cielo abierto, al ir, por así decirlo, creciendo en profundidad, fue aprovechada para crear los corredores típicos que luego veremos que son lo característico de las catacumbas, ¿no? En origen todas las catacumbas son funerarias, no hay ninguna catacumba que sea otra cosa nada más que lugar de enterramiento. Y las catacumbas de Roma surgen por pura necesidad, es decir, en principio el tipo, digamos, de funerales propios de los romanos eran familias y los clientes de esa familia que se incineraban y familias antiguas también y nobles y venerables y patricias que por el motivo que sea, y no lo sabemos bien, se enterraban, no se incineraban. De modo que tenemos, por así decirlo, las dos posibilidades dentro del ámbito tradicional de la Roma republicana y del principio de la Roma imperial. Ahora bien, para todas aquellas familias que se enterraban y luego para todos los emigrantes que venían de fuera de Roma y que se instalaban en Roma con sus propias costumbres, con sus propias tradiciones religiosas, y pensemos que Roma era una ciudad que, por así decirlo, tragaba, por así decirlo, una cantidad inmensa de emigración. De hecho, por así decirlo, Roma era una ciudad que devoraba emigrantes. Pues van llegando a la ciudad de Roma muchísimos emigrantes que de ninguna manera admiten o integran dentro de su tradición religiosa la incineración, sino que por razones religiosas que todos nosotros más o menos conocemos, en el caso del cristianismo y del judaísmo está claro, es decir, la esperanza en la resurrección del juicio final, necesitan imperiosamente ser enterrados y de ninguna manera ser incinerados. Entonces, claro, los enterramientos tradicionales en Roma, como saben ustedes, se realizaban a lo largo, fuera obligatoriamente por una prescripción legal muy antigua, fuera de los muros de Roma, y se hacía a lo largo de los caminos. Roma es una ciudad que tiene un centro y una serie de vías radiales, y a lo largo de esas vías radiales se iban haciendo los enterramientos, porque claro, llegaba un momento en el que la ciudad absorbía tantísima cantidad de gente que quería ser enterrada que no había espacio. No había espacio material y entonces realmente lo que se hace, pues como sucede con el transporte público en el metro, es utilizar el subsuelo, que está muy bien, es digamos enormemente ampliable, ¿vale? Insisto, estas catacumbas entonces en origen tienen, digamos, en estas catacumbas coexisten enterramientos de paganos, de judíos y de cristianos. Realmente solamente cristiana o exclusivamente cristiana en Roma solamente hay una catacumba, que es las catacumbas de San Calisto. Todas las demás son mixtas. Y son muchas, de modo que efectivamente vemos que este tipo de enterramiento es no solo para los cristianos, sino para las otras religiones muy importantes. Bien, evidentemente las catacumbas a partir del periodo de libertad que tienen de libertad de culto que tienen los cristianos, se convierten ya en algo distinto, en algo diferente a un mero lugar de enterramiento, y se convierten en un lugar de peregrinación específico, porque los cristianos son conscientes de que allí están enterrados muchos mártires de la época de las persecuciones, de modo que ya dejan a partir de la segunda mitad del siglo IV y sobre todo bajo el patrocinio del Papa San Dámaso, dejan de convertirse en un mero lugar de enterramiento y ya se convierten en un lugar de peregrinación, porque se sabe que allí, en alguna parte, algún sitio bien identificado, otras veces no, están los restos de las personas que murieron o fueron ajusticiadas, fueron martirizadas durante los periodos de persecución.
Luego, con posterioridad al siglo IX, como las catacumbas están extramuros, fuera de los muros de la ciudad de Roma, se convierten en un lugar peligroso, porque es una zona, digamos, que puede ser susceptible de ser atacada por bárbaros, por ladrones, por gente, por así decirlo, por gente que actúa fuera de la ley, que está en los márgenes de la ley, fuera de los muros de la ciudad de Roma, y se abandonan completamente hasta que se redescubren en el siglo XVI. Luego contaré de qué manera. Fíjense entonces cómo es la situación de la ciudad de Roma. Digamos, esto sería la muralla, el río Tíber este, la muralla aquí, y aquí tenemos esta estructura de vías radiales que tiene la ciudad de Roma, cada una con su nombre, todavía hoy en día llevan los mismos nombres, en eso no ha cambiado, y a lo largo de estas vías es donde tenemos las catacumbas, a lo largo de la Nomentana, a lo largo de la Salaria, sobre todo a lo largo de la Apia, pero también algunas a lo largo de la Aurelia, es decir, son estos los lugares típicos de enterramientos en superficie, pero también de enterramientos bajo tierra. Bien, la misma estructura de la catacumba viene favorecida por las condiciones especiales del subsuelo de Roma. El subsuelo Roma, como esta parte de Italia, es una zona volcánica, de modo que entonces Roma se asienta, por así decirlo, sobre un lecho de piedra volcánica, de una piedra volcánica muy especial que llamamos toba, en italiano tufo, que tiene una particularidad muy interesante, y es que se trabaja muy bien porque es muy blanda, pero en el momento en el que se pone en contacto con el oxígeno se endurece como si fuera realmente el hormigón, de modo que entonces es muy fácil crear estructuras subterráneas porque realmente se trabaja con facilidad y luego la propia piedra en contacto con el aire se endurece. Ahora bien, desde el punto de vista de la salubridad y de las condiciones de, por así decirlo, comodidad, no sé si alguno de ustedes ha visitado alguna catacumba en Roma, no se puede estar más allá de 2 horas de espacio continuado dentro de una catacumba, porque las condiciones de humedad son muy desagradables y sobre todo porque además esa propia toba lo que genera es gas radón. De modo que, por así decirlo, no se puede vivir en una catacumba. Luego, por tanto, esa leyenda, que luego hablaremos de cómo se crea, de que los cristianos vivían escondidos en las catacumbas, es completamente falsa. En una catacumba no se puede estar más que el tiempo justo, no más allá de 2 horas. Es decir, el tiempo justo para realizar un enterramiento y salir, o para realizar una liturgia y salir. Es decir, que no es posible por esas 2 razones que son muy importantes. Bien. Las catacumbas, como ven ustedes en la imagen, se estructuran entonces en largos corredores de estructura laberíntica, muy complicados de orientarse, en donde se van desarrollando 3 tipos de espacio. El espacio más básico, que son los nichos, que es el espacio para depositar un cuerpo humano y luego tapiarlo con ladrillo, con teja o con algún material más digno, luego veremos. Luego un espacio, digamos, un poco más grande, un poco más caro, más privilegiado, que es el arcosolio, que, como vemos, se sigue manteniendo en las iglesias medievales, es una especie de falso arco donde puede estar enterrada una familia entera. Y luego ya para los privilegiados, como vemos, había cristianos ricos y cristianos pobres, se crea un espacio todavía más digno, más caro, más solemne, que es un cubículo, que es el equivalente a una capilla, es decir, una especie de habitación excavada en la toba, donde podía haber varios arcosolios y un espacio, por así decirlo, ya, digamos, especial para la liturgia. Es decir, que estos son, por así decirlo, los 3 espacios propios de la catacumba. La Iglesia primitiva creó, digamos, un tipo de trabajadores especiales para crear todos estos laberintos y les dotó de una dignidad eclesiástica propia, es decir, el orden más básico en la Iglesia primitiva
por debajo de los diáconos, eran los fosores. Y los fosores eran justamente la gente que excavaba las galerías en las catacumbas. Aquí tenemos la representación en una catacumba de un señor haciendo una catacumba, es decir, con un pico y un candil, cavando en la toba, creando esta imagen es muy interesante. Pero los fosores, como digo, formaban parte ya de la estructura eclesiástica paleocristiana. Bien, nosotros, claro, cuando visitamos hoy en día una catacumba, en Roma hoy en día solamente se pueden visitar 5 catacumbas, de las muchísimas que hay, solo están abiertas al público 5. Porque, por las razones, digamos, de seguridad que antes les he comentado, es decir, hay catacumbas, digamos, que no son seguras, no hay seguridad de que no pueda haber un derrumbamiento, al ser todas estructuras laberínticas es muy complicado, uno no puede visitar, por así decirlo, libremente una catacumba porque lo más probable es que perezca en ella. Y además, por este problema del gas radón que les comentaba antes. Además, las catacumbas, por el acuerdo diplomático que crea el Estado de la Ciudad del Vaticano, firmado por Pío XI y Mussolini, y el rey Víctor Manuel III, las catacumbas forman parte del Vaticano, es decir, todo el subsuelo de Roma susceptible de ser interpretado como catacumba es automáticamente propiedad del Estado de la Ciudad del Vaticano, como muchas otras. Quiero decir que no, el Vaticano no es solamente, digamos, ese pequeño espacio delimitado por las murallas leoninas, sino que son muchas cosas más, ¿no? Bien, entonces, digamos, las catacumbas están atendidas por el Pontificio Instituto de Arqueología y son ellos, por así decirlo, los que se encargan del mantenimiento y de organizar las visitas, por eso ahora mismo solamente hay 5 abiertas. Bien, claro, hoy en día cuando se visita una catacumba pues está iluminada con luz eléctrica y bueno, pues va uno de la mano de un guía por un camino que sabe que no se va a perder, pero claro, imagínense en la antigüedad sin luz eléctrica, simplemente con las aberturas, los respiraderos que la propia catacumba tenía para que entrara oxígeno y la gente no muriera asfixiada, y que daban una levísima luz en el interior de las catacumbas, pero levísima, hasta muy leve tenía que ser, porque realmente lo normal es que una catacumba tenga 3 niveles superpuestos de galerías, es decir, la galería más, digamos, más superior o una intermedia y una todavía más inferior, donde realmente prácticamente no entraría absolutamente nada de la luz del exterior. De modo que no tenemos muchos testimonios literarios antiguos, pero los que son fundamentalmente, los que nos han quedado, lo que nos insisten mucho es en el aspecto aterrador que tenía la catacumba, es decir, en el miedo a andar por la oscuridad que realmente se pasaba cuando se bajaban las catacumbas. Aquí les pongo un testimonio de San Jerónimo, en el que nos habla justamente de las galerías excavadas en la tierra, llenas de sepulturas y oscuras, y sin luz, se iba despacio, pasando miedo, es decir, y todo simplemente en la época de Jerónimo ya, por devoción a los mártires que estaban enterrados en dichas catacumbas. Lo mismo también nos cuenta Prudencio, hablando de la vida de un mártir, en donde efectivamente nos dice, fuera de la muralla había una catacumba, ¿no? Y se va a un lugar sin luz, y que llega un poquito por la puerta, pero luego ya nada más que llega a través de esas claraboyas, pero todo esto no es nada más que un laberinto oscuro y aterrador, ¿no? Es decir, que realmente hoy en día no es una experiencia agradable, es interesante, es, digamos, artística, es ilustradora, pero no es una experiencia agradable bajar una catacumba porque realmente uno no se encuentra bien. Pero imagínense en la antigüedad cuando realmente no había luz eléctrica, realmente tenía que ser bastante terrible. Bien. Como digo, desde el siglo IX en adelante las catacumbas se abandonan y se abandonan completamente. Se abandonan hasta el punto de que las entradas quedan, digamos, olvidadas.
Piensen que hasta esa época la entrada de las catacumbas era pública, es decir, todo el mundo sabía por dónde se entraba a una catacumba. Luego, por tanto, eso también descarta completamente la idea de que fuera un lugar de refugio para los cristianos, porque, digamos, el lugar de las catacumbas todo el mundo sabía dónde era. Es decir, era algo público, controlado, registrado. Los romanos, además, eran gente muy meticulosa, muy, digamos, muy archivística, y precisamente ese tipo de cosas no se les iba a escapar. En el siglo XVI, como consecuencia de, por así decirlo, del nacimiento de la, por así decirlo, del interés por la antigüedad clásica y de la prearqueología, por así decirlo, arqueología precientífica, los estudiosos se dan cuenta de que los subterráneos o las entrañas de Roma tienen muchos secretos, ¿no? La primera gran cosa que se descubre es la Domus Aurea de Nerón, como consecuencia de que un pastor va buscando una cabra que se le ha caído, entra por un agujero y de repente se encuentra todo aquel palacio magnífico. Pues algo parecido sucede con las catacumbas. El redescubridor es Antonio Bosio, que explora varias de las catacumbas importantes de Roma. De hecho, en más de una ocasión estuvo a punto de perder la vida por perderse dentro de esos laberintos, que realmente es un estudioso que tuvo mucho mérito. Publicó este libro sobre Roma subterránea, que es póstumo, donde dejó recogido digamos, esos hallazgos, pero, por así decirlo, la arqueología ya científica del siglo XIX se inaugura con este consejero de los papas, Giovanni Battista de Rossi, que es el que ya, digamos, retoma el estudio científico de las catacumbas y el conocimiento de la epigrafía, el tipo de enterramientos, el tipo de arte que está allí, etcétera, etcétera. Las catacumbas son una fuente de información inmensa, ¿no? Pero las catacumbas, todo el mundo sabe que es una cosa muy popular, todo el mundo ha oído hablar de las catacumbas de una manera o de otra. Y el responsable es este señor que tenemos en la pantalla, el cardenal Wiseman, que es una personalidad muy importante dentro de la historia de la Iglesia Católica, porque es el que, por así decirlo, restaura la jerarquía católica en Inglaterra en el periodo victoriano, después de la larguísima prohibición del culto público de los católicos en Inglaterra, pero había vivido toda su juventud en Roma. De hecho, él era español, era nacido en Sevilla y era de lengua madre, él decía que su primera lengua era el español, y escribe una novela histórica para popularizar precisamente las catacumbas, para poner en valor las catacumbas como lugar, como destino de peregrinación de los cristianos de los católicos del siglo XIX. Una novela que quizá algunos de ustedes hayan leído o hayan conocido, al menos la versión cinematográfica, que se llama Fabiola. Fabiola, o los primeros cristianos, o la iglesia de las catacumbas, se llama, mejor dicho. Es una novela, para hoy en día es horrenda, es muy pesada, con una cantidad de digresiones cultas muy poco apetecibles, pero que convirtió de golpe y porrazo a las catacumbas en uno de los lugares típicos del turismo de Roma, que previamente a nadie, a ningún turista se le ocurría bajar a las catacumbas, y a partir de la novela del cardenal Wiseman sí, y hasta hoy en día, evidentemente. Bien. Vamos entonces a ver ahora cómo se organizan las imágenes dentro de esos tres grandes apartados que hemos descrito, es decir, primero los símbolos, luego las imágenes antropomórficas y luego las imágenes narrativas. Bien, un símbolo, como ya hemos dicho antes, es pues, la representación de una idea, pero es completamente convencional, es decir, es simplemente que un grupo decide que tal imagen va asociada a un mensaje sin que haya necesariamente ningún tipo de vínculo, de contigüidad ni de semejanza, es simplemente un hecho completamente convencional. Fíjense en el texto que les he seleccionado de Clemente de Alejandría. Tiene un manual que se llama el Pedagogo, que es como una especie de manual del catequista paleocristiano, y él, una de las cosas que cuenta es, bueno, ¿qué adornos puede llevar un buen cristiano?
Un buen cristiano no puede ir muy adornado porque eso evidentemente va en contra de la ética básica, pero al menos puede llevar un anillo. Un anillo, y ese anillo puede ir adornado con algo que sí sea interpretable como un símbolo cristiano. Y fíjese lo que detalla el propio Clemente, dice, sean nuestros sellos una paloma, un pez, un barco, una lira, esta es más rara, pero un ancla, alguien que está pescando, es decir, eso serían efectivamente símbolos aceptables para un cristiano para llevar en un anillo. Y vamos a ver que algunos de ellos efectivamente aparecen en las catacumbas. No voy a hablar de todos porque, claro, no tengo tiempo, en una hora esto me llevaría un curso entero, pero vamos a abordar el más conocido de todos, el pez. Ya lo cita Clemente de Alejandría. ¿Por qué el pez se convierte en un símbolo cristiano desde muy antiguo? Aquí tenemos un precioso lenguado, quiero decir que esto no hay ninguna duda de que esto es un pez y en concreto un lenguado. Aquí tenemos el ancla de la que hablaba antes. ¿Y esto es qué es? Pues esto es una lastra de las que se ponían para tapar un enterramiento de un nicho, de un lóculus de los que hemos visto antes. Bueno, resulta que el pez en griego se dice ichthys. Aquí lo he puesto con letras griegas, pero bueno, créanme ustedes, esto se pronuncia ichthys. Ichthys, la primera letra de cada una de las letras que forma esta palabra se corresponde con la inicial de este lema, que en griego sería Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Es decir, la I, la J, la Z, la Y y la sigma, es decir, ichthys. Y ichthys en griego quiere decir pez. Esta interpretación está ya en el siglo IV, en San Agustín, lo explica, lo veremos ahora, pero también tenemos otras posibles interpretaciones, es decir, que el símbolo, como suele suceder con los símbolos, no es unívoco, es decir, no hay una única posibilidad de interpretación. Efectivamente, San Agustín dice, no, efectivamente, nosotros tenemos un símbolo que es el pez, porque efectivamente ya esto lo recoge la sibila, bueno, esto es una cosa muy complicada en la que ahora no me voy a meter, pero efectivamente Jesús Christus Seu Hios Soter quiere decir en latín Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero fíjese que antes de Agustín, Tertuliano da otra interpretación completamente distinta al pez, porque lo que dice es, ojo, los cristianos son como los peces porque han pasado por el agua del bautismo. E igual que los peces viven en el agua, los cristianos nacen o renacen a la vida eterna con el agua del bautismo. De modo que, como ven, no es solo la interpretación de un acrónimo, sino que hay una interpretación, por así decirlo, simbólica más compleja de Tertuliano, que es bastante anterior a San Agustín, que vincula el símbolo del pez al cristiano o a Cristo. Y San Optato de Mileve, que es, coetáneo de San Agustín, junta las dos cosas, esas cosas que me viene bien las dos explicaciones, pues las junto, ¿no? Este es el pez que en el bautismo es sumergido en las aguas y por eso esta palabra pez, en su forma griega, contiene las letras del lema Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Bien. Claro, no solamente encontramos los peces en esa representación esquemática, en las lastras, los podemos encontrar combinados con otros elementos simbólicos muy importantes dentro del cristianismo primitivo. Aquí lo tenemos vinculado al cesto de panes, es decir, vinculado claramente al milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí les recojo los pasajes del Nuevo Testamento en los que se narra, de manera básica, ese milagro que todo el mundo conoce. Hay un montón de gente siguiendo la predicación de Jesús. Hay un momento en el que hay que darles de comer y no se tienen nada más que 5 panes y 2 peces y, milagrosamente se multiplica eso. Pero no solo, porque
con posterioridad a la resurrección de Jesús, en el Evangelio de Juan se nos narra que los panes y los peces constituyen una cena eucarística de Jesús ya resucitado y los discípulos. Y, por lo tanto, los peces son una alternativa, y sabemos que en la antigüedad lo debió de ser, en época muy antigua, del periodo paleocristiano, una alternativa al pan y el vino, digamos, de la Eucaristía, por así decirlo, estándar o, digamos, o antigua, ¿no? Pero también podía haber banquete eucarístico compuesto de panes y de peces, porque efectivamente estaría avalado por los propios textos de los evangelios. Bien. Aquí tenemos ya varios signos combinados para que vean, digamos, que obviamente los signos no son exclusivos. Bueno, en la lastra que vimos antes veíamos un pez y un ancla, aquí tenemos dos peces, un ancla y una corona, todos ellos símbolos cristianos desde muy antiguo. El pez ya hemos visto lo que es, de hecho, además, esta lastra, que es preciosa porque tiene las dos lenguas, esto está en latín y esto está en griego, esto literalmente quiere decir el pez de los vivientes, y aquí viene pues el nombre de la muerta, ¿no? Una tal Licinia. El ancla, de la que hablaba también el propio Clemente de Alejandría en su manual del catequista, es el símbolo de la esperanza, y eso lo sabemos ya desde la epístola a los hebreos, ¿no? Dicen, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos en la esperanza puesta delante de nosotros, la cual la tenemos como ancla del alma, es decir, igual que el ancla fija el barco a un lugar seguro, digamos, eso, digamos, la esperanza en la resurrección de la carne es, por así decirlo, como un ancla. Y la corona es un símbolo también muy antiguo que vale para judíos y para cristianos, es decir, que nos valdría también, o la encontraríamos también en ámbito judío y en ámbito pagano, por supuesto, es decir, la corona la tendríamos en todos los contextos simbólicos, judíos, paganos y cristianos. Ya desde Isaías, ¿no? Tú serás corona de belleza en mano del Señor, y diadema regia en mano de tu Dios, y bueno, la famosa cita de la primera carta de San Pedro, ¿no? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona que no se marchita de la gloria, y evidentemente que aparezca una corona en un contexto funerario pues tiene lógicamente todo el sentido o todo el vínculo con este texto. Bien, dejamos los símbolos, hemos puesto el pez simplemente como un ejemplo, no íbamos a hablar de todos. Vamos a hablar del antropomorfismo, el primer antropomorfismo, es decir, las figuras que están desdotadas de un contexto narrativo, es decir, figuras humanas que actúan como símbolos, es decir, porque no tienen, por así decirlo, no se enmarcan dentro de un contexto de narración. Al no estar enmarcadas en ese contexto narrativo, tienen, por así decirlo, adquieren una carga simbólica especial y son siempre más difíciles de interpretar. Desde el punto de vista artístico son mejor o peor hechas, pero en cualquier caso es un tipo de pintura similar a la de las paredes de Pompeya. Es decir, desde el punto de vista artístico no hay ninguna novedad, técnicamente tampoco, es decir, son pigmentos que se disuelven con cera, porque el óleo todavía no se había inventado, y esa pintura que se llama encausto se fija a la pared, y es la manera tradicional de hacer pintura mural en todo el Imperio Romano, en todo el periodo de la Antigüedad. Bien. No lo voy a poner difícil, voy a ponerlo fácil, vamos a ver, digamos, la figura antropomórfica de interpretación más fácil de todas, que es el buen pastor. Hay otras muchas, más complicadas de interpretar, pero esta es muy sencilla de interpretar porque evidentemente aquí tenemos a un pastor real, no es Cristo haciendo de pastor, es un esclavo, pastor, vestido pobremente, con una túnica corta, no bien vestido, con el zurrón, a veces con una flauta de pan, que lleva en su hombro efectivamente la cabra o la oveja que se le ha perdido, ¿no? Bien, esta imagen del buen pastor es antiquísima en la tradición judía,
pero en la tradición judía este buen pastor no se identifica, se identifica más bien con el buen rey que cuida de sus súbditos. Es decir, esa es la idea originaria que proviene de la tradición literaria mesopotámica, en concreto de la tradición asiria. Es decir, al rey, cuando digamos, se porta bien con sus súbditos, se le llama pastor, pastor de su pueblo, y esto, como digo, entronca con la tradición de la literatura mesopotámica, y de ahí pasa a la tradición judía, a la tradición bíblica. Y ya lo tenemos en Isaías, y de Isaías, evidentemente, y de Ezequiel, pasa al Evangelio, porque el Evangelio, en buena medida, no es nada más que un midrash, es decir, una especie de reexplicación o de reinterpretación de los textos del Antiguo Testamento. De modo que les he puesto, bueno, 3 pasajes, he puesto a Isaías, como un pastor pastorea sus rebaños, ¿no? Ezequiel ya identifica a este pastor con David, es decir, con el Mesías que va a venir, el famoso Salmo 22, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Aquí he puesto la traducción, siempre que pongo el Antiguo Testamento, he puesto la traducción de la versión griega del Antiguo Testamento, no de la versión judía, porque la versión griega era la que los cristianos primitivos, los cristianos de Roma, conocían y manejaban, no la versión hebrea. Esto es muy importante. En algunos lugares puede haber alguna diferencia realmente importante entre ambas versiones. Y luego, pues evidentemente, la parábola de las ovejas, que es bien conocida, ¿no? Si un pastor que tiene 100 ovejas, se le escapa una, evidentemente va a buscarla, y esta es realmente la imagen que queda recogida en el símbolo, es decir, ese pastor que rescata a esa oveja perdida del conjunto del rebaño. Luego, evidentemente, la idea del buen pastor se amplía en el último de los evangelios redactados, que es el de San Juan, y ya realmente Jesús se identifica a él mismo con el buen pastor, de modo que entronca con esa tradición mesiánica de Isaías, de Ezequiel, de la tradición literaria mesopotámica, y dice, no, yo soy el buen pastor, es decir, soy el Mesías que vigila y cuida de sus ovejas. Bien, ¿es original la imagen del buen pastor? Evidentemente tiene digamos, un sustento teológico y literario amplísimo, como vemos. No solo es del Nuevo Testamento, no solo está en los Evangelios, sino que está ya más antiguo, está en el Antiguo Testamento, en Isaías, Ezequiel y los propios Salmos, que son bastante antiguos. Ahora bien, la figura del hombre que lleva una oveja a hombros no es original en la representación. Tenemos esta famosa representación pagana que llamamos Hermes Crióforo. Crióforo quiere decir que lleva el carnero, y aunque bueno, hay una todavía más antigua que es el Moscóforo, pero el Moscóforo lleva un ternero y evidentemente nunca, en los cristianos nunca es un ternero lo que se lleva, pero resulta que la historia de este Hermes Crióforo, que es un poco más desconocida, es muy interesante porque también tiene que ver un poco con digamos, este elemento de protección que los dioses dispensan a una comunidad. Fíjense lo que cuenta Pausanias, dice, leo la cita porque a diferencia de... Quiero imaginar que los evangelios o los salmos y tal son un poquito más conocidos. Si estuviera entre un público un poquitín más joven, quiero decir que a los alumnos que les tengo en clase les tengo que leer todo porque no han leído ni los evangelios ni los salmos en su vida. Pero bueno, yo confío en que, digamos, este público sí lo conoce. Bien, Pausanias, que no tiene por qué ser tan conocido, nos cuenta, hablando de por qué hay un santuario dedicado a este Hermes Crióforo en la ciudad de Calamis, y nos cuenta la leyenda. Y es muy interesante porque dice, respecto a los santuarios de Hermes Crióforo, el que llaman también Prómaco, es decir, aliado, explican el sobrenombre diciendo que Hermes alejó de ellos una peste, llevando alrededor, es decir, purificando la ciudad, dándole la vuelta a todo el entorno de la ciudad, llevando un carnero,
Y por eso la ciudad de Cálamis hizo una ciudad de Hermes, que lleva el carnero sobre los hombros, y esta imagen se hizo muy popular. Tenemos muchísimas, bueno, muchísimas no, pero bueno, un montón considerable de copias de este Hermes crióforo. La más bonita de todas ellas es, creo, la que les pongo en la imagen, que está en el Museo Barraco de Roma, en un mármol de Paros absolutamente maravilloso, pero que efectivamente, como ven, es la misma imagen que la del Buen Pastor, es decir, que realmente desde el punto de vista de la plasticidad, no digo del contenido ni del símbolo, que evidentemente es distinto, pero desde el punto de vista de la plasticidad, los judíos o los cristianos no están inventando nada, están, digamos, utilizando una imaginería que ya existía desde antiguo en el mundo clásico. Bien. Evidentemente el hecho de que en las catacumbas tengamos muchísimas representaciones del Buen Pastor no es casual. Evidentemente la imagen de un pastor que va a buscar a una oveja descarriada es muy consoladora desde un punto de vista general, pero evidentemente ahí hay algo más, es decir, hay algún vínculo que tiene que establecerse entre el símbolo y la esperanza de la vida de ultratumba. Y eso lo tenemos, curiosamente, testimoniado en dos textos ya no tan conocidos como los que veíamos antes del Salmo que les leí, o Yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera, del Evangelio de San Juan. Son dos textos que les voy a leer porque yo creo que son muy interesantes para entender el porqué de ese vínculo específico del buen pastor con la esperanza de la vida del más allá. Miren, en la pasión de Santa Perpetua es una mártir de Cartago que dejó, por así decirlo, o de la que tenemos unas actas del martirio en las que hay una parte que parece que es dictada por la propia mártir. Es un caso prácticamente único. Normalmente las actas de los martirios suelen ser bastante posteriores al martirio del santo y, digamos, reconstruidas de una manera muy literaria. Sin embargo, en la pasión de Santa Perpetua tenemos algunos elementos que son que no pueden ser explicados nada más que como resultado de una experiencia autobiográfica. Y la propia Santa Perpetua nos cuenta que, esperando ya el martirio, ella pues está en el anfiteatro de Cartago y luego le lanzan un toro, le hacen todo tipo de perrerías y tiene una visión. Y entonces ve un jardín y en medio de ese jardín un hombre de pelo blanco vestido de pastor que ordeñaba las ovejas. Es decir, que realmente la propia, digamos, visión de Santa Perpetua de lo que va a ser, digamos, su vida de bienaventuranza después de padecer el martirio está vinculada a la presencia de un buen pastor. Todavía más peculiar es esta visión del pastor de Hermas. El pastor de Hermas es un autor anónimo de un texto cristiano primitivo muy antiguo, de tercera o cuarta generación, ahora no lo sé con total seguridad, y en esa visión del pastor de Hermas se nos describe claramente cómo se le aparece un pastor. Dice, mientras rezaba en casa, sentado o tumbado en el triclinio, de repente entra en la habitación un hombre glorioso, evidentemente es algo que viene del más allá, ¿no? Vestido como un pastor, envuelto en una piel blanca y con su zurrón al hombro y un cayado en la mano, es decir, es exactamente la plasmación de lo que luego tenemos en la representación de las catacumbas. La pasión de Perpetua, si entendemos que esto es efectivamente autobiográfico, sí sería coherente con la representación del buen pastor de las catacumbas, pero el pastor de Hermas no, el pastor de Hermas sería casi un siglo anterior al primer buen pastor que aparece representado en las catacumbas. Luego, por tanto, aquí tenemos, por así decirlo, que la literatura va antes que el arte. Muchas veces nos vamos a encontrar una cosa similar. Bien, el buen pastor termina por desaparecer de la iconografía cristiana. Si ustedes van a cualquier iglesia, digamos, con la afición, la inveterada afición de los católicos por representar cualquier tipo de cosas, de los pasajes bíblicos, buenos pastores dudo mucho que encuentren, ni en una iglesia gótica, ni en una románica, ni en una barroca. No hay buenos pastores. Por así decirlo, el buen pastor se borra de la iconografía cristiana, tampoco sabemos por qué.
De hecho, el último buen pastor ya es un buen pastor que tiene muy poco que ver con el pastor de las catacumbas. Es un príncipe bizantino vestido con una túnica de oro, con ribetes azules, es decir, lleva digamos, todo el aspecto de un príncipe de época constantiniana, que efectivamente ya lleva una cruz de oro, es decir, ya es, digamos, una representación de Cristo en majestad, eso sí, con ovejas, pero ya hay que entender de otra manera las ovejas, ya lo que entendemos es que efectivamente la oveja es el cristiano, como dice Tertuliano, ¿verdad? El rebaño es el pueblo de la Iglesia del Señor y el pastor bueno es Cristo, que se preocupa por la oveja, pero evidentemente ya ahí lo que tenemos es un Cristo en majestad. Un Cristo ya ligado o vinculado a un tipo de iglesia completamente distinta, la iglesia, digamos, que surge con posterioridad a Constantino, al decreto de libertad, una iglesia vinculada al poder. Bien, y ya, bueno, que me estoy pasando de la hora, pero si me permiten ya voy con las escenas bíblicas. Las escenas, la selección de lo más chocante de todo este asunto es que la selección de escenas bíblicas que se hace en el arte de las catacumbas es rara. Es muy rara, no tiene prácticamente nada que ver con la selección de escenas bíblicas que nos vamos a encontrar en el arte cristiano postconstantiniano, convencional, que todos conocemos, por así decirlo, el que, digamos, tenemos memorizado dentro de nuestro repertorio de imágenes de la iconografía cristiana. ¿Por qué unas sí y otras no? Bueno, pues hay un montón de teorías, no les voy a aburrir, pero bueno, hay quien intenta vincularlo a la tradición judía, hay quien piensa que realmente tiene que ver con un gusto estereotipado por imágenes de la tradición pagana, pero realmente es una pregunta a la que nosotros no tenemos una contestación segura. En la imagen, eso sí, les pongo una cosa muy importante para que vean hasta qué punto el judaísmo de esta época, el que coexiste con el cristianismo, no era anicónico. Podía ser iconófobo, pero no anicónico. Esto es una sinagoga, la sinagoga de Dura Europos, que es una ciudad que está a orillas del Éufrates, donde había una sinagoga enorme. Al lado de esa sinagoga había un baptisterio paleocristiano de la misma época, muy, muy antiguos los dos edificios. Estos se han conservado, menos mal, porque Dura Europos es una zona que hoy en día está en manos del Estado Islámico, pero todos los frescos de la sinagoga y del baptisterio están en el Museo de Damasco y hasta donde yo sé no siguen existiendo. Vaya. Bien, lo peculiar que tenemos dentro de la representación de las escenas bíblicas, es decir, de estas que ya tienen contenido narrativo, es esto que llaman los historiadores del arte condensación ideogramática. Es decir, que en muy poco espacio de representación se cuenta mucho, o al menos el lector, por así decirlo, el que ve esa imagen, tiene que deducir un montón de cosas que en la imagen en sí misma no están. Fíjense que lo que tienen en la imagen, en la diapositiva, no es ni más ni menos que la representación del Arca de Noé. No es un barco. No están los animales, no está la señora Noé, no está nadie de los que, digamos, nosotros sabemos que figuran en la narración bíblica, pero está Noé en posición de orante, con las manos así puestas, y la paloma que le trae el ramo de olivo, es decir, que sabiendo que efectivamente esto se refiere al pasaje de Génesis 11:8, en el momento en el que la paloma ya le trae el ramo de olivo y ya sabe Noé que efectivamente ya el diluvio ha terminado y las aguas están descendiendo, se vincula la imagen al texto bíblico, y no solo al texto bíblico, sino a algo más importante, a la esperanza del cristiano en la alianza con Dios y en, digamos, la promesa de la bienaventuranza futura, porque no perdamos de vista que, insisto una vez más, esto son imágenes para un contexto funerario y no pueden ser desligados de ningún caso de esa interpretación. Es decir, no se cuenta la Biblia porque sí, sino que se cuenta la Biblia y los pasajes de la Biblia porque están ligados a la esperanza en la resurrección. ¿Vale? Lo mismo con respecto a las capillas, estos cubículos, en los que tenemos más de una imagen.
Aquí tenemos tres, en la catacumba de Vía Latina tenemos el sacrificio de Abraham, la burra de Balaam, y aquí, aunque se ve mal, pero luego lo veremos en otra diapositiva mejor, la resurrección de Lázaro. Bueno, evidentemente el sacrificio de Abraham, uno, digamos, desligadamente lo interpretaría como efectivamente la promesa que Dios hace al pueblo escogido de que efectivamente no va a abandonarles en situaciones de crisis y que efectivamente el sacrificio que Dios quiere no es el sacrificio de un hijo, evidentemente, ¿no? La burra de Balaam tiene que ver con las bendiciones del pueblo elegido, la salvación que Dios, hablando por la boca de la burra de Balaam, hace al pueblo de Israel. Evidentemente la resurrección de Lázaro está más clara, pero todo ello combinado evidentemente contiene, por así decirlo, un programa iconográfico que va destinado todo ello a lo mismo, es decir, a garantizar la esperanza del vínculo del cristiano con la promesa, y en este caso la promesa de la vida eterna. Bien, todavía más claro tenemos este mismo mensaje con algo frecuentísimo en las catacumbas, que es la representación de Jonás. Jonás siendo expulsado de la ballena. Bueno, me dirán ustedes que es una ballena un poco rara porque parece orejas de burro, es un monstruo marino. Evidentemente, el texto griego no dice en ningún momento que sea una ballena, dice un monstruo marino, y esto es lo que pintan es decir, hasta ese punto la dependencia de la imagen del texto griego de la Biblia está clara. Bien, pues esa cosa rara, ese monstruo marino, expulsa a Jonás, y bueno, pues después de 3 días y 3 noches de estar en su barriga, exactamente igual que, como dice Mateo, ¿no? Igual que Jonás estuvo en el vientre del monstruo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y evidentemente los cristianos que están muertos allí, digamos, expresan su esperanza en la resurrección mediante el símbolo o la narración de la historia de Jonás. Bien, evidentemente, ya voy acelerando para no alargarme, pero evidentemente uno de los elementos que los teólogos cristianos vinculan o intentan establecer para relacionar los textos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento es esto que Orígenes definió de una manera muy precisa como la prefiguración. Es decir, el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento, es decir, el Antiguo Testamento contiene los elementos narrativos y de mensaje que permiten explicar el Nuevo Testamento y en particular la vida de Jesús. De modo que efectivamente, por ejemplo, tenemos esto, aunque se interpreta mal, es la acusación de Susana, los viejos que acusan a Susana de ser una mujer, digamos, de vida disoluta, y ella, en la posición de la orante, se encomienda a Dios y efectivamente la verdad prevalece, ¿no? Evidentemente, este mensaje no en un contexto de catacumba, de funerario, solo puede ser interpretado en el sentido de igual que Susana padeció y fue acusada injustamente, nosotros, por así decirlo, depositamos nuestra confianza en Dios y en la esperanza de la resurrección. Evidentemente, cuando lo que tenemos son imágenes del Nuevo Testamento, esto, aunque no lo parezca, es la resurrección de Lázaro, este es Jesús, con una especie de vara, y esta es la tumba de Lázaro, aunque no se le ve, y este es todo el pueblo que está expectante ahí, viendo cómo va a aparecer Lázaro por la puerta vendado y demás. Evidentemente ahí la esperanza escatológica en la resurrección está todavía más clara. Bien. Otras veces los mensajes se interseccionan, es decir, realmente lo que tenemos, por ejemplo, aquí, que es la representación de los 3 jóvenes judíos en el horno, donde fueron arrojados por orden del rey de Babilonia, y en vez de
abrasarse, lo que sucedió es que permanecieron incólumes y cantaron una alabanza a Dios. Evidentemente ahí hay esperanza en la vida eterna, esperanza en la justicia, en que realmente el justo injustamente condenado se salvará en última instancia, y evidentemente hay un guiño, hay un mensaje a la situación de persecución que los cristianos en esta época estaban padeciendo. Evidentemente está claro que, digamos, la popularidad de esta escena de los 3 jóvenes en el horno tiene que ver con el contexto de persecución que los cristianos están padeciendo. Y aquí los jóvenes que aparecen vestidos como persas, con una tiara, pantalones, etcétera, porque están en Babilonia, al fin y al cabo, que aparecen en la representación paleocristiana, siempre son 3. Sin embargo, lo que el rey ve cuando abren la puerta del horno y ve lo que está dentro, lo que está pasando dentro, en la Biblia hebrea son 4 figuras, porque es el ángel del Señor el que está junto con los jóvenes. Sin embargo, en la Biblia griega solamente ve 3. De modo que esto es una prueba, digamos, muy importante que nos demuestra que efectivamente los cristianos de Roma en esta época usaban la Biblia griega, y posiblemente la usaban con digamos ese vínculo o esa popularidad de la imagen de los 3 jóvenes en el horno. Es muy probable que tenga que ver con las funciones litúrgicas que realmente sabemos que se desarrollaban en el interior de las catacumbas, porque lo que cantan los 3 jóvenes en el horno es un himno de bendecir, bueno, que toda la creación bendiga al Señor, ¿no? Es más o menos, ¿vale? Y eso solo está en la Biblia griega. Bien, paso un poco por encima para no alargarme, porque creo que tengo demasiadas diapositivas. Evidentemente también la popularidad de otras imágenes como Jesús y la samaritana que le da agua en el pozo. Fíjense, bueno, Jesús vestido de romano, claro, porque lógicamente es como tiene que aparecer. Tiene que ver con, evidentemente, el mensaje, la idea de que el mensaje de los cristianos va dirigido a todos los pueblos, es decir, no solo a los judíos, sino a los enemigos mortales de los judíos, que son los samaritanos, y evidentemente por extensión a todo el mundo pagano. Evidentemente esto es lo que hablábamos antes de la prefiguración. Aquí tenemos otra imagen también muy popular, que es Moisés golpeando la roca, y de la roca mana agua. Es un pasaje bíblico en el que, digamos, del Éxodo 17, es frecuentísimo, y evidentemente aquí también hay una intersección de mensajes. Evidentemente aquí tenemos al pueblo fiel que bebe el agua que emana de la roca cuando golpea a Moisés, y aquí tenemos al escéptico, por así decirlo, al judío que no se termina de creer el mensaje y no bebe del agua. Evidentemente el agua vinculada también al agua del bautismo, es decir, volvemos otra vez al cruce e intersección de mensajes. Bien, uno de los motivos más populares de toda la iconografía paleocristiana es la adoración de los magos, la Epifanía. Es antiquísimo, seguramente tiene que ver con precisamente esta idea de que antes que los judíos son los extranjeros y los paganos los que reconocen la majestad y el reinado de Jesús, y por eso son los magos de Oriente los que antes que nadie le presentan su adoración. Pueden ser 3 figuras, fíjese que aquí las tenemos de 3 colores, suelen ir vestidos de persas, porque al fin y al cabo es de ahí de donde vienen. Esta es una lastra de una señora que se llamaba Severa, dice: Severa, indeo, vivas, Severa, vas a vivir en Dios, ¿no? Y aquí está la Virgen con el niño sentada en una cátedra, etc. Y aquí el profeta Balaam, que señala la estrella, que es la estrella que guía a los magos. También se mezclan todos. Bueno, podemos tener a veces que en vez de 3 magos hay 2, como en la catacumba
de San Pedro y San Marcelino, o pueden ser 4, simplemente esto depende de la creatividad del pintor, como realmente en el Evangelio no se dice nunca que sean 3, se dice que llevan 3 dones, y eso evidentemente favorece la representación de 3, oro, incienso y mirra, pero no se dice que sean 3. Y ya para terminar, voy a hablar de 2 aspectos específicos, de cómo se comienza a representar a Cristo a partir del siglo IV, ya como un dios pagano, como un Zeus. Aquí lo tenemos en la catacumba de Comodila. Seguramente este aspecto de Jesús barbado, que contrasta con otros Jesuses más antiguos, como este que tenemos aquí, en donde el Jesús está representado como un romano, afeitado y con el pelo cortado a tazón, ¿verdad? Aquí no, este es lo que llamamos el Cristo sirio. Probablemente hay una influencia oriental en esta representación de Cristo con barba, que puede tener que ver con la leyenda de que efectivamente Jesús le mandó su propia imagen impresa en una tela a un rey de la ciudad de Edesa, y gracias a esa imagen, al no poder ir Cristo en persona, el rey Abgar curó la lepra. Es una leyenda muy antigua, de principios del siglo II, y se difunde por Oriente de manera muy amplia, y seguramente va llegando a Roma a partir del siglo IV, y digamos, es uno de los motivos de que este Cristo barbado, este Cristo que llamamos sirio, triunfe y llegue evidentemente hasta nuestros días. Y ya concluyo con la primera y más antigua representación de la Virgen, que es esta que tenemos aquí. Está en un sitio muy extraño, está en una especie de arco de paso en la catacumba de Priscila. Se ve con mucha dificultad porque uno tiene que bajar una escalera y mirar para arriba, con lo cual, digamos, en riesgo de romperse el cuello. Y lo que tenemos es una virgen, digamos, una maternidad, diríamos, en términos, digamos, técnicos, amamantando a un niño, y al lado un profeta que señala algo que está encima de la Virgen, que suponemos que es la estrella, que es el símbolo de la realeza para los judíos. Es decir, entendemos entonces que es el profeta Balaam, que es el primero que profetiza que esa estrella surgirá de Jacob, una estrella que es justamente el Mesías, y se levantará un hombre de Israel. Es decir, esa profecía de Balaam la recogen los primeros cristianos, de modo que estas primeras representaciones de la Virgen, esta es la más antigua, esta es de lo primero, mediados del siglo II. Bueno, la fecha quizás es un poco optimista, pero bueno, es muy antigua, pero en cualquier caso vuelvo atrás y la volvemos a ver aquí, aunque esté con los Reyes Magos, es lo mismo, este es Balaam señalando la estrella, que es el símbolo de majestad, de realeza para el judaísmo, lo que identifica al niño que ha nacido como el Mesías, y es la causa de la adoración de los magos. Bien, concluyo ya. Muchísimas gracias por su atención. Lamento haberme pasado un poquito del tiempo, pero el tema era muy amplio, y no quería dejar de contar algunas de las cosas que me parecían importantes. Muchas gracias por su atención.